Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están? Ya estamos aquí al aire como todos los viernes en todas mis redes, en todas las plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. Querido Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Muy bien. Pues estoy Sí. como sacudiéndome el confeti, ¿Eh? pues de la Feria Nacional que ¿Cuál? incluye dónde quedó la bolita, la tómbola, las rifas, De los insaculados. de los insaculados. Qué chinga, ¿no? Para tanta gente haber sido Uf. insaculada. Pues te estoy hablando de pues casi 900 que eliminaron. Y Faltan los pares ahora. 800 No, y pico sí, para el sí, 27. Para el 27. Qué desaseo. Es una carnicería con todos los elementos que hacen de la actuación del Senado con su tómbola del sábado, pues una especie de chiquero, Joaquín. ¡Qué de marranadas! Y luego las continuaron en las aprobaciones fast track de las leyes reglamentarias, y el caso es que vaya demolición de uno de los poderes de la Unión por parte del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Del legislativo al servicio del ejecutivo. ¿Sí? Y además encabezado por Noroña, que es el presidente del Senado de la República. Pero dice que con esto ya están aprendiendo, ¿A qué están aprendiendo? pues, a hacer juegos como de lotería. Él mismo dijo más o menos textualmente: estamos aprendiendo, y de aquí a la Lotería Nacional. O sea, ¿Se va a ir a la lotería? se van a graduar de gritones. Yo creí que él iba a la lotería. Pues qué cosa tan cruel. Yo creo que es el colmo de lo que pues no imaginaba yo. Habiendo dicho que la iniciativa de López Obrador era la dinamitación de los poderes de la República, no pensé que tuviera los elementos tan dramáticos y repugnantes que hemos visto en estos días, que tú sabes que ha llevado a más de 400 juzgadores y juzgadoras a decir desde ahora: nosotros no vamos a postularnos para esto que le llaman la elección popular. Oye, y Qué dentro de la grave elección cosa. popular hay un elemento que muy pocos van a cumplir. ¿Cuál? 5 cartas de recomendación de vecinos o de amigos. Es que si no fuera tan grave, si no fuera en serio, sería de risa loca, Carlos. Imagínate un requisito constitucional, presentar 5 cartas de recomendación de amigos o vecinos. ¿Cómo ves? No, Carlos, es que es lo que tú dices, la chatarrización. Bueno, Y, ojo, Carlos, ahorita volvemos a este tema porque ya adelantaron
que van por una nueva constitución. Fíjate, ahí, solo con lo que acabas de decir. Tú sabes que, pues desde luego, yo no soy abogado, pero ¿qué crees? ¿Qué? Hay personas muy respetables pero uno es reportero, si no hay que el ser, derecho constitucional que dicen que se me da el sentido común. que es el Y te menos voy a común de decir- los sentidos. Eso es. Y te voy a decir algo. Dime. El actual Congreso es un Congreso constituido. Le llaman el constituyente permanente. No, esa es una pendejada. Voy a decir por qué. Ya Es no un vuelvo, ya no congreso- vuelvo a decir nada, caray. No. Sí. No, es que No. dijiste dicen. Quienes lo han dicho y de donde tú lo repites, están propalando una estupidez No, ya no le bajes, que es una qué. pendejada. Eso, digo. Bueno, ya entendí que no es conmigo. ¿Por qué? Porque este Congreso constituido se constituye cada que cambia la legislatura. Sí. Sí. Cada 3 años en la Cámara de Diputados, Y cada 6 el Senado. sí, cambian las cámaras, pero en los 6 años hay 2 legislaturas, Bueno, 3 y 3 años. lo que digo es que estos cuates están en un Congreso constituido ¿con base en qué? Pues en el único Congreso constituyente, el único que ha habido en 107 años en México, porque el Congreso Constituyente de 1917, Que se instaló en 1916. que diseñó la Constitución original, ese fue un Congreso Constituyente porque sus integrantes fueron convocados para construir, para redactar la Constitución. Ese es el Congreso Constituyente. Para ser constituyente el actual Congreso no hay una posibilidad jurídica legal de hacerlo. Tendrían más bien que pedir licencia o forzar a todos los diputados y senadores a que se vayan a sus casas y convocar a un Congreso Constituyente de refundación de lo que conocemos como la República Mexicana. Entonces, quien diga que el actual es un Congreso Constituyente está diciendo una mentira. El Constituyente fue el de 1917 y este es un Congreso constituido que se renueva, según la Cámara, cada 3 o cada 6 años. Sí. Ahora, sobre esto, yo lo tenía muy claro desde el principio y López Obrador también, porque desde que él llamó Cuarta Transformación a su movimiento, refiriéndole a la primera transformación, la revolución, y él Miguel Hidalgo. No, la primera, la revolución de independencia. Por eso, la independencia. Perdón. La primera transformación, la independencia, y él de Miguel Hidalgo. La segunda, la reforma, y él de Benito Juárez. La tercera, la democracia y la revolución, y él Madero. Y cada una de estas transformaciones tuvo una constitución, derivó en una constitución de la independencia por los sentimientos de la nación del gran Morelos, ¿no? Bueno, están en la Sí. Constitución, sí. Sí. De 1824. Sí, pero la del 24. Después, la reforma, la Constitución del 57. La revolución y la democracia, la Constitución de 1917. Y ahora en la Cuarta Transformación, pues se tendrá su Constitución, porque no puede haber una transformación sin una Constitución. Pero fíjate, ya hasta para denominarla, ¿qué problema? ¿La Constitución de qué? Del humanismo mexicano. El humanismo mexicano que desde el poder comete la carnicería que está cometiendo con el Poder Judicial y con la separación de poderes, es o sería, si se llegara a realizar, la Constitución de la Revolución de las Conciencias, sería la revolución de la regeneración que lleva en su nombre Morena. La Constitución del pueblo. La Constitución del pueblo. Imagínate nada más a dónde llega la demagogia y la insensatez. Bueno, pues por lo pronto lo que hemos visto, insisto, es una carnicería que me hace pensar en lo que sería, fíjate, como ejemplo, o sí,
como para ilustrar la tragedia. Sabemos que la corrupción no es privativa de un sector social o de un sector público o privado, ni de alguna profesión u oficio. Es decir, la corrupción, por desgracia, parece ser un problema hasta ahora endémico en México. Todo el mundo se quiere arreglar con una lana, como dicen, ahí para tus chescos. Bueno. Siendo así las cosas, que se propusieran, porque se le ocurriera a algún machuchón decir que todo el servicio médico privado o público, como dijo López Obrador del Poder Judicial, está podrido de corrupción. ¿Por? Estoy suponiendo. ejemplificando. Y entonces, para depurar los servicios de salud, pues hay que chingarse a todo el personal médico en sus distintos grados de especialización y llamar, fíjate la demagogia, a que los recién egresados de las facultades de medicina o de las escuelas de enfermería o de las escuelas de química, porque también hay químicos en este servicio, recién egresados ocupen las plazas de la planta médica actual. Pero por votación. Por votación popular. Entonces, tú sabes que los médicos salen como médicos generales, pero no todos salen especializados en corazón. No, eso es después. Primero eres médico. Primero eres médico. Y después vienen las especializaciones. Bien. En el Poder Judicial, las distintas judicaturas en sus diferentes niveles tienen especializaciones en derecho laboral, derecho penal, derecho civil, derecho familiar, derecho mercantil. Administrativo. Son especializaciones. Y estos cabrones en el Congreso, por hacerle la barba y lamerle los pies al expresidente y a la presidenta Sheinbaum, aprueban a lo pendejo tanto la reforma constitucional como las leyes que se derivan, entrometiéndose en un lío con asuntos electorales, con asuntos de feria, como la tombra, haciendo un tiradero, un cochinero de todo, para que llegue cualquier recién salido de la escuela a ocupar los lugares donde juezas, jueces, magistrados, magistradas, ministros y ministras han tenido que foguearse durante 10, 15 o más años para llegar a especializarse en la materia a la que vamos nosotros a recurrir cuando tengamos algún problema, o mucha gente que los ha tenido, de cualquier naturaleza. Entonces ahora viene la improvisación, es la demolición del sistema republicano de poderes, ejecutivo y legislativo. Se están chingando al Poder Judicial y creo que ya va siendo tarde para que la Suprema Corte, en el uso de sus facultades constitucionales, le jale la cadena a la arbitraria, abusiva y peligrosa reforma constitucional que por ahora está vigente. Has dicho porque ahora sí te has echado una perorata, pero Bueno, digo, bien documentada, pero vamos. Joaquín, el desastre que viene, y sabes que será gradual, no será tanto el estrago, que ya lo está teniendo desde ahora, de aquí a la elección y después de la elección del 25, porque de algún modo queda personal, como la mitad de personal que puede ayudar a los que lleguen a medio sacar o entender de qué se van a ocupar, como cuando en el 27 todo haya sido suplantado por hijos de la fortuna o por recién llegados o por
gente que será como Adelita, popular entre la tropa, pero dudo mucho que lleguen con la sapiencia, la experiencia que requiere una juzgadora o un juzgador. Estoy de acuerdo con esto. Sigue, sigue. No, yo ya me callo porque... No, porque digo, pues es que ahora sí se convirtió, le cambiaste el nombre al programa, ¿Por qué? como el programa de Getamayo, Bueno, pues yo digo por si el programa de un solo hombre. tú, querido Joaquín, por si quieres tomar apuntes. Es No, que es no, de ese no, tamaño. sí, te estoy grabando. Es que es de ese tamaño. Estamos siendo el hazmerreír del mundo y todavía Fernández Noroña dice que México está aportando algo así como a la humanidad, un modo especialismo. Sí, claro, somos los únicos pendejos metidos en este experimento donde todos los mexicanos serán, para repetir la leperada, seremos los pendejillos de Indias de un capricho, uno de tantos caprichos de Andrés Manuel López Obrador, que asumió como propios la presidenta, lo lamento mucho, Claudia Sheinbaum. Bueno, pues yo iba a hablar de ese tema, pero pues ya me dejó... No, ya me callo, Joaquín. No, Mira, no, me no. callo y No, además, ¿sabes qué? no me me- voy a relajar Sí, porque con me dejaste la exhausto. técnica Zen ¿Ya? que medio domino. ¿Cuál es? No, porque vas a agarrar más fuerzas. No va a agarrar más fuerza. Bueno, pues yo te iba a decir algo de lo de la reforma del Poder Judicial, pero yo creo que ya agotó el tema Carlos Marín. No, por favor, expláyate, porque es... No, ya te explayaste muy tú, importante. eso ya lo hiciste tú. Sí, y te entiendo. Pues. Bueno, entonces estás de acuerdo. En gran parte sí, que para mí es un error elegir a los jueces por voto popular. Y porque está demostrado que el voto popular no es la vacuna contra la corrupción. Y lo vemos con síndicos, presidentes municipales, secretarios de ayuntamientos, secretarios de los gobiernos estatales, gobernadores, Legisladores, senadores, diputados federales, diputados locales. presidentes de la República. Sí. Entonces, si el argumento es que los van a elegir por voto popular para acabar con la corrupción, eso no vacuna. Y está acreditado y se acredita todos los días. Y quizá, si me permites, Joaquín, No, peor que esto de que no se podrá acabar con la corrupción, es que se va a chatarrizar la impartición de justicia, y eso es lo que afecta, sobre todo en el caso del Poder Federal, del Poder Judicial Federal, afecta centralmente los derechos humanos, Joaquín. El primer artículo de la Constitución. Bueno, eso no es... Y vamos a ver qué pasa luego en los estados. ¿Y sabes quiénes van a ser los ganones? Los gobernadores. Porque en los estados es... Siempre han tenido a diferente, su sí, servicio a los sí. poderes judiciales. Bueno, dicho y hablando de jueces, pues el juez Kogan de Nueva York, ¿sí? Le dio una sentencia, una pena, una condena de 38 años y 6 meses a Genaro García Luna. 38 años por los delitos de narcotráfico, que son 4, y los 6 meses por las declaraciones falsas a autoridades de Estados Unidos. ¿Tú sabes cuál es la declaración falsa de García Luna, según esta lógica del tribunal neoyorquino? Que al entrar a Estados Unidos, pues te preguntan si tienes relación con la delincuencia. Él dijo no, pues lo mismo habría dicho el Chapo. Sí. No, esa es la mentira. El Mayo Zambada, cuando la presentación ahí ante la Corte Federal de Texas, ¿sabes qué dijo? ¿Cómo se declara? Inocente. Y lo mismo dijo en Nueva York, inocente. También tendrán que acusarlo de mentirle a la autoridad. Pero en fin, lo que voy en este caso es que independientemente que sea efectivamente como lo acusaron y sentenciaron, llevaba una doble vida, una de funcionario público y otra de narcotraficante, ¿no? Solo me quiero referir a un tema. No hubo una sola, no estoy exonerando a nadie porque además yo no soy nadie para exonerar, ¿sí?
No hubo una sola prueba, un solo video, una sola grabación, no hubo un solo documento. Todo se basó en testimonios de narcotraficantes presentados como testigos protegidos que a cambio de obtener un beneficio son capaces de involucrar, al Papa. ¿Sí? Ahora, estos mismos que declararon contra García Luna son los que el fiscal del Distrito Oeste de Nueva York, ante el mismo juez Kogan, que fue el mismo además que sentenció al Chapo Guzmán, van a utilizar en el caso del Mayo Zambada. Aquí hay un punto central que debería tener preocupados a funcionarios del anterior gobierno. Hay dos crisis en la relación con Estados Unidos. Migración y fentanilo. Todo lo demás fluye. El fentanilo, que siempre López Obrador negó, deja que se exportara de México, que se produjera en México. En México no se produce fentanilo, dijo, y llega más por Canadá. La puerta de entrada es la frontera norte, que es la frontera natural de entrada de drogas a Estados Unidos, históricamente. El fentanilo ha producido un promedio de 100,000 muertos, adictos muertos, al año. En los casi 6 años, 5 años y 10 meses del presidente López Obrador, deben haber muerto más de 500,000 de estadounidenses adictos por el fentanilo, un promedio entre 80 y 100,000 al año. El Mayo Zambada tiene todo eso. Porque el Chapo Guzmán era del pasado, muy pasado, lo detuvieron y luego lo extraditaron a Estados Unidos en el gobierno de Peña Nieto. Pero Zambada nunca, le recuerdo, nunca pisó una cárcel. 50 años de impunidad. ¿Por qué? Por la protección de funcionarios de gobierno. No puede ser que pasara siendo el jefe de jefes, Carlos, 50 años sin pisar la cárcel. ¿Eso por qué? Por los sistemas de protección y sus alianzas con gobernantes y con políticos y con funcionarios de distintos niveles. Ahora llega, hoy, a la corte del juez Kogan y su relato va a ser pues de 50 años, pero de los últimos, incluidos los 6 últimos, los 6 pasados. Es a lo que voy. Y el tema central va a ser el fentanilo, Carlos. Vamos a ver cómo se pondrá el salpicadero. Es la preocupación que tienen. ¿Por qué? Porque a estos delincuentes, Carlos, cuando dicen algo, no sé por qué se les da fe pública. Sí. ¿Sí? Se les da fe pública. Otra que no te voy a mencionar a ti o a mí, ya nos jodimos. ¿Sí? Bueno, lo que quiero decir es que a quien mencionen, ya se jodió, Carlos. Bueno, mira. Así ha sido con los casos anteriores. Sí, hablaste del fentanilo, que López Obrador negó que se produjera y menos que se exportara, traficara de México a Estados Unidos. Lo hacía López Obrador desmintiendo comunicados oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional que daba cuenta de la localización y destrucción de laboratorios donde producían las pastillas de fentanilo. Sí. Pero bueno, eso por una parte. Pero con lo que hoy, a partir de que empiece el juicio o el proceso del Mayo Zambada se dé, es tan delicado como lo que voy a decir. A ver. Su hermano Reinaldo el Rey Zambada fue uno de los testigos estrella contra Genaro García Luna. Pero el mismo Reinaldo el Rey Zambada, en 2015, señaló a Genaro García Luna, a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard, y te acuerdas a Gabriel Regino, Sí. jefe de la policía de la capital, de estar implicados en asuntos de narcotráfico. Luego pasa el tiempo y el periodista Tim Golden, 2 veces ganador del Pulitzer, publica un reportaje basado en entrevistas con funcionarios gringos y mexicanos,
donde habla de una investigación que la DEA terminó cerrando, una investigación de 2006, en que se habla con personajes como la Barbie, ¿te acuerdas? Sí, bueno. Como el Grande, que también fue testigo Testigo. contra García Luna. Hablan de la entrega de cuando menos $2 millones para la campaña de López Obrador en 2006. Tim Golden dice, no pude comprobar que López Obrador supiera, pero está el señalamiento. Lo que quiero subrayar es la causa que llevó a la condena de 38 años a García Luna sigue abierta. Entonces, para cómo se manejan en el gobierno de ese país, acuérdate, el caso contra el general Cienfuegos, hace años el secuestro del doctor Álvarez Machain, las imputaciones a don Manuel Bartlett, en el caso Camarena, etcétera. Pues qué nervios. Yo creo que Claudia Sheinbaum debiera asegurarse que algunos de sus machuchones o de sus correligionarios machuchones, comenzando por el gobernador de Sinaloa, que según se sabe estaba invitado a mediar en un conflicto entre el gobernador de Sinaloa y el exrector que fue asesinado el día que secuestraron al Mayo, pues ya no podrá echarse un viajecito como el que se echó ese día a Los Ángeles, a Estados Unidos, porque en Sinaloa hay una narcofiscalía, hay que recordar, la fiscal de Sinaloa es la que autorizó que cremaran el cadáver de Cuen. No, y no solo eso, Carlos. Ella fue la que presentó el video de que a Cuen lo habían matado en una gasolinera por la noche ese día. En un intento de robar su camioneta. En un intento de robo. Bueno. Cuando lo mataron, como reveló el mismo Mayo Zambada, Era el propio Mayo. En el lugar de la reunión. Entonces, digo, varios cuatroteros machuchones tienen que cuidarse, porque lo que sienta como precedente lo que pasó con García Luna es algo a que queda expuesto en general todos los mexicanos, pero particularmente estos que están o han sido señalados por gente que es más o menos la misma que hizo imputaciones a López Obrador. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, digo, yo no... ¿Tú te imaginas a López Obrador yendo a Disneylandia? No, hombre, no. ¿O a Nueva York? No. A saludar a mis paisanos poblanos. Lo que quiero decir es esto, que yo no veo a López Obrador recibiendo dinero de narcotráfico. Eso sí, digo, como digo, ahora sí una cosa, digo la otra. Yo tampoco, Ni tampoco veo a Marcelo Ebrard recibiendo ni dinero. A Gabriel Regino. Lo que quiero decir es que muchas veces las agencias de Estados Unidos inventan y cada quien tiene sus agendas, perdón. Sí, cada quien tiene sus agendas. La del FBI no es la de la DEA. ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué se entregó o llegó el Mayo Zambada a manos del FBI y no de la DEA? Claro, me vas a decir, es que la DEA solo opera fuera de Estados Unidos. Sí, pero ¿quién operó aquí? No, la DEA opera también dentro de Estados Unidos. Sí, pero vamos, ¿quién opera aquí? Porque el FBI sí solo opera dentro de Estados Unidos. Eso es. Entonces, aquí operan agencias como la CIA, como la DEA. Y el FBI también. Hay representantes del FBI en la embajada. Bueno. Claro, hay un delegado. El asunto es que para las deficiencias que las hay en el sistema de justicia de Estados Unidos, pues se da este caso. Y yo no tengo empacho en decir, aunque me han llegado a decir que yo defiendo a García Luna, yo no puedo dejar de subrayar lo que tú ya habías enunciado. No hay un video, un documento, una cuenta bancaria, un correo electrónico, un mensaje, un nada que conduzca una foto a lo que sabes, lo que no se puede ocultar. En las acusaciones de narcotraficantes confesos en su contra, se dijo que le daban sobornos y la cantidad que le daban totalizó más o menos 278 millones de dólares. Esto quiere decir que son
2.700 son como 5.400 millones de pesos. ¿Cómo los ocultas? No, Y- no, ¿cómo lo recibes? Dijo? No, ¿y dónde los guardas? ocultas? A menos que hagas lo de Senli Gigón, pero ahí fueron 150 millones Por de eso, dólares. nadie ha dado con un pinche dólar de eso. Y acusaciones en la persecución, ya sabes, en México. En México nunca le vieron nada, pero en cuanto lo atraparon en Estados Unidos, aquí el comisariato político de la Unidad de Inteligencia Financiera lo acusa de haberse embolsado más o menos 700 y pico millones de pesos. ¿Dónde están? No sé, Carlos. Bueno, no. Te lo digo porque la sentencia contra García Luna se basa en dichos Además, eso ya lo habíamos que dicho. en el sistema de justicia gringo, Joaquín, lo toman, y le pongo comillas, como evidencia, fíjate. Pero no son los dichos una prueba objetiva como sería, mira, aquí está tu cuenta, no te hagas No. pendejo, aquí están estas propiedades que explican esas fortunas que le atribuyen haber recibido del narco. En fin, pero yo lo que quiero insistir es en que algunos deben estar al borde de un ataque de nervios, Carlos, porque ya mandó una señal con la carta que dio a conocer su abogado, Sí. acuérdate, en donde revela que a Cuen lo mataron ahí en esa casa donde Sí. se reunieron y que sí estaba citado el gobernador Rubén Rocha. Y otra cosa, vamos a ver no solo qué es lo que dice el Mayo en las audiencias, vamos a ver también qué es lo que dice el abogado defensor y vamos a ver qué es lo que a través de ellos quieren decir las agencias, porque es parte siempre de la negociación. Que tienen además una roncha de delincuentes que ahora son como testigos protegidos, en las que está el Grande, en las que está el Rey Zambada, en las que está probablemente alguno de los hijos del Chapo Guzmán, La Barbie. que por cierto, Ya solo no- por recordarlo, los que mejor han estudiado el lío del narcotráfico en México, donde somos potencia, bueno, somos Kimosabi, Sí, México pero- es potencia. El cartel de Sinaloa, que es más poderoso, según parece, que el Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa fue fundado por el Chapo Guzmán y por Ismael El Mayo Zambada. Bueno, parece que Zambada era mucho más picudo, tanto que nunca pisó una barandilla en ninguna parte, hasta que fue traicionado y secuestrado por uno de los hijos. Sí, Joaquín del Guzmán Chapo. López. Ahora, hay que recordar una cosa. La primera vez que capturan al Chapo Guzmán no es por narcotráfico, Carlos. Ah, no. No, Fue en Guatemala, ¿no? fue en Costa Rica. Perdón, en Guatemala. En Guatemala. Sí, fue en Guatemala. Y como parte de la investigación del asesinato del cardenal Posadas Ocampo, Sí. en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara. Esto eso por la balacera que hubo Sí. entre gente de la banda de los Arellano Félix Que de dijeron Baja eso, pero en California fin. con la banda del Chapo. Sí. Bueno, el hecho es que sí, que hubo un tiroteo y el muerto fue el cardenal. Y la versión que dieron que, vamos, Que es que lo confundieron confundieron al con cardenal, el Chapo. Luego, pues por eso la Madre Teresa no quiso ir nunca a Guadalajara. No la fueron a confundir con Gloria Trevi. Digo, pues es que es delirante que digan, a ver, y Pero- se tomó pero- como pero- argumento, pero perdón, ahí, Carlos, Joaquín- esto de que, confundieron al cardenal Joaquín, con el Chapo Guzmán. Pero hay un dato que tiene sentido, cuando menos recordarlo Bien. con hilaridad. El asunto, según las diligencias de aquel tiempo, las diligencias ministeriales, es que la gente que quería matar al Chapo Guzmán, que ya lo habían intentado aquí en el Valijay, Así es, en Insurgentes. que eran los Arellano Félix, sabían que el Chapo Guzmán llegaría en un automóvil Gran Marquis y
el gran marquís con el que se topan es donde iba el cardenal. Lo dicen para explicar la probable confusión. No, vamos, esos son puros cuentos, son puras excusas, puras salidas. ¿Cuál sería el motivo de matar al cardenal? Carlos, no lo sé. No lo sé. ¿A mí por qué me preguntas? Es que dices que es puro cuento. Yo claro digo que es que puro cabe... cuento. Oye, no te olvides que Posadas Ocampo había sido obispo de Tijuana. Pues sí, lo mataron porque tenía algún secreto especial. No o sé, algo el así. hecho, yo me refiero solo al hecho. Que al Chapo Guzmán, la primera vez que lo detienen, efectivamente en Guatemala, que luego dijeron que había sido Es aquí, por ese es por caso. el asesinato. No por del cardenal narcotraficante. Posada. Exactamente. Y luego se fugó y lo volvieron a agarrar y lo mandaron a la cárcel de máxima seguridad de Ciudad Juárez y de ahí, ¡pum!, un día aparece en El Paso, en Estados Unidos. Ese es el caso del Chapo Guzmán. Nunca por narcotráfico. Aquí nunca se le buscó por narcotráfico. Y fíjate qué casualidad. En el caso de García Luna, toda la investigación fue allá, porque aquí no hay ninguna denuncia en su contra. Las hay por supuestas raterías con el dinero, con negocios de su... Sí. Pero lo que quiero decir es, en el caso del narcotráfico... Ni una, no ninguna. No, lo que pasa es que aquí, lo peor, aquí el gobierno y sus fieles o devotos celebran que haya sido juzgado y condenado, oye, por otro país. Sí. Por otro país, no tienen dignidad, eso que le llaman dignidad nacional. Sí, nada más que, a ver, no quiero adelantar nada, pero en el hipotético caso de que con la información del Mayo, ¿cómo la van a celebrar? ¿Con la misma fiesta? No, y con el Mayo han estado más ocupados todos los del bloque oficialista en los distintos niveles y sectores, han estado más ocupados en celebrar el juicio, la sentencia a García Luna, que en exigir con carácter, yo diría, la entrega del Mayo Zambada. Oye, fue un secuestro, entonces lo que quieren es que les expliquen, lo que quieren es que les digan cómo fue. No, y López Obrador se fue sin que le... Sí, no tuvo nada, ¿sí? la menor idea. Bueno, Oye. El asunto es que se preocupan más por tener una explicación que por echarle carácter de gobierno a gobierno para decir, oye, tienes ahí una persona que secuestraron de mi territorio. Bien. Vamos a empezar a ver qué empieza a decir y a contar. Oye, por cierto, estoy convencido de que el hombre es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Sí. Es el único animal que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Se llama Rosario. ¿Robles? No, piedra. ¡Ay! Mira, en tu planteamiento iba la solución y yo me apendejé. Tienes razón, Rosario, piedra y barra. ¿Quiere repetir? ¿Quiere? Ya se anotó. Sí, ya se anotó para que la reelijan como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que convirtió en una oficialía de partes del gobierno cuatrotero. Sí, y le quieren poner el mismo nombre que le puso Chávez a la Defensoría de Derechos Humanos en Venezuela, la Comisión, la Defensoría de los Derechos del Pueblo o del Pueblo. Pero fíjate el absurdo, la CNDH no está para defender los derechos del pueblo, está para defender a las personas que son agraviadas por el gobierno. Por él o los gobiernos o por agentes del servicio público. Sí. El delito de violación a los derechos humanos lo comete solamente un servidor público o una institución pública gobierno que viola los derechos de la población que no trabaja en el gobierno. Porque cuando lo hace un particular es un delito. Sí, es otra cosa. Sí. Entonces es para defender a los ciudadanos de los ataques del gobierno en cualquiera de sus expresiones. ¿Sí? Lo que pasa es que la incontinencia demagógica del cuatroteísmo es colosal. Oye. Todo en nombre del pueblo, inclusive echar a perder
las instituciones de la República. Ya está en capilla, entre otros, el Instituto de Transparencia y Derecho a la Información. El INAI. Pero nada más Protección de quería Datos Personales. agregar lo que dice Rosario Piedra. Dijo que tomó la decisión para continuar, ¿saben qué? Consolidando la transformación. No, pues eso que se lo deje a la presidenta Claudia No, Sheinbaum. Continuar consolidando la transformación de la CNDH. No, pues es lo que quería Arturo Saldívar para quedarse 2 años extra en la Suprema Corte. Nos deja extra, inconstitucionalmente. Sí. Oye, ¿y qué está? ¿No ha sabido ningún cargo de Arturo Saldívar? ¿O yo creo que está sí, creo que tiene la oficina que alguna vez fue como el título nobiliario de López-Gatell, ahí en el equipo de la presidencia. La que luego le dio el presidente. Sí. Era, no sé, una cosa como sí. de organización de no sé qué, pues Sí, ya ves, sí, se es inventan verdad, sí. cargos. No, pero ese ya estaba ahí. Y lo que te quiero decir es que... Bueno, como se inventó el de Ignacio Valle, de Segalmex en Gobernación. No, ya existía el Instituto del Federalismo, ¿eh? Pero tú sabes lo que es el Instituto del Federalismo. Yo sé lo que es el Instituto Politécnico Nacional. Lo que alguna vez fueron los institutos Patrulla. Pero el Instituto del Federalismo. Sí existe ese instituto, está en la Secretaría de Gobernación. Me parece un y ahí membrete cobijó ocioso. López Obrador, como hablábamos la semana pasada, Ignacio Valle, el director de Segalmex, cuando se hizo público, que no se descubrió, se descubrió antes, pero estaba calladito, y cuando se hace público, el director de Segalmex, Ignacio Valle, lo quita López Obrador y los manda ahí con la protección al regazo de su De la manto. Secretaría ¿sí? de Gobernación. Así, como director, que ya quitaron. Porque como comentábamos también, si ya no tiene trabajo ahora, ya le darán, ¿no? Pues ya le da. Quitaron a Ovalle. Sí. Oye, el de Saldívar es el cargo que creo tenía López-Gatell como coordinador de política de gobierno de la presidencia. Imagínate a López-Gatell, coordinador de política, ¿de qué? De la presidencia. De gobierno de la presidencia. López Pues no, la Gatell, política de gobierno la encabeza la presidenta y la El instrumenta presidente. la Secretaría de Gobernación, la política Bueno, de gobierno. Es que, imagínese López-Gatell, el doctor Muerte, que sabes que lo están proponiendo para ser representante de México ante la Organización Mundial de la Salud en Suiza. Para que veas como el delito sí paga, cabrón. Puta, y si nos apendejamos, lo postulan para La ONU. ser juez o magistrado O ministro. o ministro. López-Gatell. Puede ir al Instituto Patrulla a sacar de un día para otro su título. ¿Te acuerdas que dijo que López Obrador, por su autoridad moral, no podía ser qué? Agente de contagio Sí. cuando el COVID. Y bolas que se contagia 3 veces. ¿Dónde quedó ese antídoto? ¿Qué López-Gatell. miserables fueron que eso de anteponer? Algunos dicen la ideología. No, la ideología no. El arrastramiento. El lacayismo. El lacayismo ante la salud pública. 800,000 muertos, Carlos. Oye, pero qué cambio tan saludable. A propósito de la Secretaría de Salud, qué diferencia del doctor Jorge Alcocer y para mí, delincuente sanitario López-Gatell, con el doctor Kersenovich. Bueno, Oye, que además dijo que se va algo así como a reconstruir o a restituir la política de vacunación sí. del gobierno mexicano. El otro día vino un Lo que implica que estaba hecha a pedazos. Claro, como el martes efectivamente. se dio a conocer el lanzamiento de una campaña de vacunación contra la influenza y contra el COVID. Estamos hablando de 60 millones. Y también contra el neumococo, Sí. Carlos. Y dijo que era en una recuperación del sistema de vacunación mexicano que era reconocido en todo el mundo. Hasta que llegó Alcocer, pero sobre todo López-Gatell, y se lo echaron. Sí, qué cambio. El doctor Kersenovich fue el director del prestigiadísimo Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. Salvador Subirán, y solo espero que las vacunas contra el COVID
no sean la Sputnik, la Abdalá o no sé cuál otra. Sí, no, nada de esas dos, las cubanas y la Porque rusa. Más no- bien deben ser cubanas. Bueno, pero ojalá fueran las autorizadas por la Organización Mundial de la Pues sí. Salud. Yo creo- O cuando menos por la COFEPRIS, aquí en No, México. COFEPRIS ya la aprobó, lo que nunca ¿Las las tienen aprobó. aprobadas? Pues Una- ojalá una, estén la actualizadas, porque ves que el virus ha evolucionado Sí. y quizás ya no sirvan de gran cosa. Ahora, la Organización Mundial de la Salud sigue sin reconocer la vacuna cubana, ni la rusa, ni la Abdalá cubana, ni la Sputnik. ¿Por qué la habrán puesto en Cuba Abdalá? ¿Te acuerdas? Oye, ¿y de la vacuna patria qué? Qué tomadura de pelo, otra más. Qué desvergüenza. Es como el gas ¿verdad? bienestar que iba a emparejar el mercado de gas nacional, ¿no? Es que, oye, la farmacia tototota. De huevo, Otro cuento chino, bueno, no chino, tabasqueño. ¿Sí? Sabes, déjame reconocer en las obras emblemáticas del Lo cuatro. López Obrador, ¿Qué? una que quizás sea la que mejor sentido tenga, Bueno. el ferrocarril transísmico. Sí, estoy de acuerdo contigo. Porque déjame decirte algo que al parecer sabemos muy pocos. Ya vas a decir que solo lo sabe él. El canal de Panamá está teniendo un cierto congestionamiento de barcos porque el lago o laguna que surte de agua las esclusas, pues está a la baja en capacidad de agua. Bueno, entonces hay un embotellamiento, digamos, de barcos. Que ya no lo hay, pero bueno. El asunto es que el Istmo de Tehuantepec efectivamente haría el papel de un canal terrestre, aunque yo siempre he pensado, con que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ponga un profe cada 10 durmientes, ese pinche tren nunca va a pasar del Golfo de México al Bueno, pero Pacífico. el proyecto es que pase. Mira, ese proyecto lo Tiene tuvo... mucho sentido. lo Desde tuvo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. No, y antes Juárez, Benito Juárez. ¿sí? Bueno, Benito Juárez permitía en los tratados Maglein Ocampo que el ejército gringo custodiara ese ferrocarril. Como el canal de Panamá. Sí. Ahora, Echeverría fue el último que lo planteó en un proyecto que se llamó Alfa Omega. Órale. Y pues ahí se quedó. López Obrador lo hizo. Yo debo reconocer que sí hizo muchas cosas de las que dijo. Ahora, que se hayan hecho bien es otra cosa. Que se hayan hecho en tiempo y en condiciones de inversión es otra En cosa. costos. ¿Sí? Bueno, En fin. Carlitos, ya no hablamos de la lineada que le dio Claudia Sheinbaum al embajador Ken Salazar, que le levantó la pausa, pero le dijo, un momento, La ventanilla es el es canciller Juan Ramón de la Fuente. de la Fuente. Y se acabó el picaporte, pues ¿a quién le dan picaporte que llore, no? Decía yo ayer, Carlitos, ¿no? Eso escribiste, Joaquín. Sí. Oye, entonces ya acordaba directamente con los secretarios, con los gobernadores, con el Congreso, y se acabó, Pero te voy a decir, ¿Qué? creo que la doctora no tendría por qué mantener una especie de rijosidad ni con el embajador, permíteme, ni con España. Y lo ha hecho en los dos casos. No, con el embajador Yo no ha creo sido que rijosa. No No. le costaría ningún trabajo, en lugar de exhibirlo y de alguna manera humillarlo en público, pues decirle en corto, sabe que a partir de hoy trata usted con Juan Ramón. No, pero también hay que mandar una señal, Carlos. Yo en eso estoy de acuerdo. Bueno, eso decía la canción. O dame una señal chiquita. No. Joaquín, No es te chiquito, tienes es que dar grande. la Sí, hora, pero ya nada estoy más quiero- nervioso que no, tú. Nada más quiero terminar con esto. Es volver a los conductos institucionales, porque fue un error de López Obrador mantener relación directa a él con el embajador, pasando por encima de Relaciones Exteriores y de dos secretarios de Relaciones Exteriores, Carlos, que fue lo que produjo este desorden, porque además el presidente es la última instancia. Claro. Vino la crisis y pausó a Ken Salazar. Pero ya ves, López Obrador inclusive veía que se tramitara hasta el tráfico de influencias que tenían sus youtubers ahí de las primeras filas cuando le planteaban problemas particulares. Sí, una no, y además chamba. ese del moñito decía, en tal correo, mándenme sus preguntas y temas para el presidente Para López Obrador. planteárselas. Sin ningún rubor. Ahora andan así entre ellos, pero yo te conté ¿Ah, otro sí? día, sí. No, pues tienes que contarle un rato de estos, pero tienes que ir a dar Ya me voy, sí, ya me voy, Carlitos. Así Bueno, que, Joaquín, Marín, Dedo, Pingüe,
Carlitos querido, recuerden que estamos al aire todos los días, en cualquier momento, cuando usted quiera, en todas mis redes, en todas mis plataformas, en todas las plataformas, ¿en dónde más? En @carlosmarin_soy. En el momento que usted quiera, y nos vemos el viernes próximo, como todos los días, como todas las semanas, perdón, a las 12 del día. A las 12 en punto, pero en punto. Tiempo del centro de Tiempo México. del centro de México. Puede usted ajustar su reloj. Muchas gracias. Joaquín Marín de Dopingüe.